Sí, buenos días, apreciadas y apreciados estudiantes. ¿Me escuchan? Prueba de audio. Sí, señor. Perfecto, muy buenos días. Me alegra mucho volvernos a reencontrar. Vamos a darle participación a alguien más que está entrando. Llevamos 11 y 4, 15, 6 en punto. Démosle 5 minuticos más por el trancón y por todo lo que hay por el camino. Bueno, bienvenidos, Javier Andrés, Diana Carolina, María Alejandra, Cristian. María, Cristian Manuel, Edgar Alejandro, Geraldine, Laura Melissa, Mayra, Natalia, Liz, Mar. Ok, llevamos 15 por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les acaba de ir? ¿Todo normal? Buenos días, caballero, ¿cómo va? Botémonos aquí un lamparazo para que quedemos grabados de que soy yo. Perfecto, ahí está, muy bien. Bueno, vamos a avanzar de una vez para la medida que vayan llegando, le vamos dando entrada. De clase pasada, esto está grabando ya, sí que estamos grabando. De clase pasada iniciamos todo ese proceso de terminología básica y a la vez estamos aprovechando para ir incorporando elementos fundamentales de la interpretación, no sencillamente definir un término, cogerlo tal como dice un marco conceptual, sino a la vez irnos apropiando ya de lo que es su significado, su interpretación, su valoración en posibles escenarios de estadística 1, estadística 2, diseño, experimentos, y eso pues permite ir apropiándose y adquiriendo una mejor manera todo lo que puede ser el pensamiento estadístico, que es muy fundamental dentro de estos procesos. Entonces sigo aquí admitiendo que me van llegando. Ok, si ya estamos grabando, vamos a detener aquí para que no se distraigan. Ok, les voy a compartirles para darle continuidad. Ya revisamos muestra, población, parámetro, estimador, muestreo, el proceso de investigación estadística que parte de un problema, luego de ese problema pues hablamos de alguna variable, de alguna población, definimos como la población estudio. Coloco aquí compartir. Nos vamos para dónde es que están ustedes. Aquí. Vamos a decirle compartir. Aquí creo que quedamos, sí, en variables. Y vamos a involucrarnos ya en otro componente que es fundamental dentro de la definición estadística. Lo que son las variables, pues en sí es el corazón de la estadística, dice uno, porque si no tenemos nada que medir, si no lo sabemos medir o lo estamos midiendo mal, podemos caer en errores o imprecisiones y lo que los expertos en estadística hablan se llaman de conclusiones espurias. Estoy colocando aquí agrandar presentación. Aquí está. Ya tenemos pantalla. Ok, listo. Ya hice prueba de audio, ahora verifiquemos prueba de video. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Qué buena noticia. Entonces, variables cualitativas y variables cuantitativas, pues parten de definir lo que es variable de acuerdo a sus valiosas y profundas consultas e investigaciones que hicieron, pues se hablaba ya de características dentro de lo que está inmerso de la población estudio o dentro de algún universo de información, pues allá hay información en el cual se puede entrar a clasificar y que nos caracteriza y que puede ser homogénea a muchos de nosotros. Eso se llaman características, pero en la medida que usted empieza a observarlas de un sujeto a otro, de un elemento a otro, de una unidad a otro, de una empresa a otro, de un trabajador a otro, teniendo la misma característica, la edad, la experiencia, todo lo que puede ser su jornada, su tiempo, su estado civil, eso va a permitir, yo me distraigo mucho aquí cuando le doy entrada, a permitir todo el grupo. Va cambiando en la medida que se van mirando. Entonces, dentro de la gran clasificación de las variables se van a dar dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas.
Porque esto al principio se pone lento y después es que se homogeniza. No se estresen, que el que se estresa es el profe. Ahí está. Entonces, aquí están las dos grandes clasificaciones de las variables. Variables cualitativas, variables cuantitativas. Y de su denominación, ahí se van a dar grandes clasificaciones para distribuciones de probabilidad. Se van a dar análisis de lo que puede ser su curso de estadística o la estimación estadística, la cual puede tener una categorización de variables de tipo cualitativas, cuando trabajen proporciones, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. En este curso vamos a revisar también el comportamiento de la distribución binomial, que tiene mucho de cualitativo, y todo el escenario, el capítulo de probabilidades va orientado a esas condiciones. ¿Qué tanto por ciento de las observaciones tienen determinado atributo y cómo es ese atributo? Entonces se puede hablar de que las cualitativas van alineadas en función de mirar características, mirar formas, mirar atributos, mirar marcas. Son la gran materia de la estadística las que se denominan las variables categóricas, donde se dan son, como su nombre lo dice, niveles o categorías, y de ahí nos van a salir las ordinales y nominales. Entonces, estamos viendo por acá. Creo que sigo admitiendo sala. Daniel ha ingresado. Ok. Entonces, dentro de las cualitativas, se hablan de marcas categorías. Las cuantitativas son aquellas en las cuales usted entra a hacer mediciones. Se deben expresar en una cantidad, en un número, pero acompañado de unas unidades de medida. Cualitativas, cualidades, categorías o atributos. Las cuantitativas, aquellas medibles numéricamente. Por ejemplo, a nivel de cuantitativas podemos hablar nosotros de nuestra temperatura corporal, una temperatura ambiente, una presión de un proceso industrial, un tiempo de operación. Sirve que ir manteniendo ese escenario particular, pero que aún sigo incluyendo personas aquí. Mientras que las cualitativas lo que trata de dar es, si estás en una fábrica y vas a envasar o empacar un determinado producto, entonces el tipo de envase puede estar presentado en aluminio, lata, puede ser vidrio, puede ser un PET, plástico o Tetra Pak. Características que podemos tener, por ejemplo, nuestra ubicación en este momento. Si uno hiciera un estudio de coger uno por uno de ustedes, intentar o hacer el rastreo de qué lugar, en qué lugar estamos, desde dónde estamos conectados, pues van a salir esos orígenes: Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, fuera del área metropolitana, en diferentes puntos. Entonces, cuando las respuestas se dan en ese sentido, son más bien descriptores, identificadores. Ahí estaremos teniendo esa condición de cualitativas. Un ejemplo aquí para ver si la pueden categorizar una vez. Todos y cada uno de nosotros tenemos una cédula, tenemos un código. Por ejemplo, María José Cardona tiene su código 2183105. Ese número, ¿a dónde lo colocamos? ¿En una cuantitativa o en una cualitativa? ¿Qué dirían? El código, su código de carrera. Cuantitativa. Bueno, escuchamos, pero Cualitativa. correcto, Sí. salieron dos versiones, mira, cuantitativas, cualitativas. Profe, pero si usted acaba de decir que es un número y algunos se van por cualitativa y otra cuantitativa. Sigo esperando una homogeneidad en su respuesta. Pónganse de acuerdo y me dicen cuál es, cualitativa o cuantitativa. Es cualitativa. Va a ser muy común cuando se hacen las preguntas: obtenga, interprete y enuncie conclusiones en los términos técnicos del problema. Ese es un defecto que tiene el profesor Olmedo, que muy a la par de tener un resultado dice, bueno, ¿y eso qué significa? Allá tenemos un planteamiento de un problema, tenemos un objetivo, tenemos una situación, estamos adelantando un estudio y generamos unos resultados. En virtud de esos resultados, ¿qué conduces o qué concluyes o qué interpretas o justifiques su respuesta? Entonces, cuando proponen cualitativa,
echarle la justificadita. Bueno, cuéntame por qué es cualitativa o por qué no es cuantitativa. Es cualitativa porque está haciendo referencia como a un atributo que tiene la persona. Nadie más va a tener ese número de código. Y pues eso no es medible. Simplemente es como decir la edad de una persona. Juanita tiene 10 años y solamente ella pues lo tiene. Cuando dices la edad de 10 años, la edad de 10 años, ¿dónde lo ubicas? ¿En cualitativa o cuantitativa? Se hace referencia a una característica, em, pues no sé, como algo particular de ella, lo podría poner en cualitativo, pero si estamos midiendo como un rango de edades, em, como digamos haciendo el porcentaje de los niños en un colegio, ahí sí lo podría poner en cuantitativa. Correcto, o sea, tienes razón en lo que mencionas, el uso que le estés dando. Pero, por ejemplo, el solo término de decir la edad expresada en años de cualquiera de nosotros, niño, adulto, ese valor debe encasillarse dentro de cuantitativas. Por ejemplo, tú dijiste 10, viene un número. Si es un número sin unidades, un número frío, es un indicador, es un identificador, el solo 10 iría por aquí, ¿no? Una cualitativa. El código, lo que es la placa de un vehículo, el número de cédula es un cualitativo. Es un número, pero no tiene ninguna unidad. Es chévere que la cédula de uno fuera tantos millones de pesos. Vaya y empiece a utilizarla. Entonces, ese manejo que le das de decir el código, la cédula, el identificador que permite caracterizar un activo de una empresa, la gestión de activos que hacen las empresas tienen codificados todos sus equipos. En los laboratorios de la universidad, en las salas de cómputo, tienen unos códigos los computadores. Ese es un número de inventario. Y con ese número de inventario, tal como lo mencionas, permite identificar características propias y puntuales de a quién le pertenece. Con su código de carrera, la universidad puede accesar información que es única a quien lo posee. Entonces, esa situación es para categorizar o para dividir las cualitativas en dos grupos. La que mencionamos de código va para nominales. El código es una nominal porque denomina, identifica, descubre, genera características propias de a quien le pertenece, ya que cuando saques esas características a partir de ese código pueden aparecer unas que se pueden considerar cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, si accesamos el código de cualquiera de nosotros, salió Pedro Gómez Quintero, entonces ahí dicen, bueno, de qué colegio viene, cuál fue su puntaje de colegio, cuándo ingresó a la universidad, con dónde vive, qué promedio lleva, qué materias ha visto, en cuáles materias ha tenido alguna dificultad, su lugar de residencia, su teléfono, empiezan a salir muchos otros atributos. Entonces, esas se llaman nominales porque denominan a quien lo posee. La edad, si yo le cuelgo aquí, este 10 le cuelgo aquí la edad expresada en años, ahí tengo una medida, una cantidad y estoy dando una unidad de medida en años. Entonces, esa se viene para cuantitativa. Dentro de esas cuantitativas van a aparecer unos valores, ¿no? Unas cantidades, unas observaciones, una clasificación también. Eh, Voy a revisar aquí de una vez. Esto me toca borrar, pero borramos, como dijo el ontólogo, darle limpieza, todo eso. Sí. Entonces, siempre que tengas un número y no tenga una unidad de medida o un descriptor en particular, por ejemplo, si yo les dijera cuántos hermanos tiene, voy aquí a ir preguntando, no sé si es una información privada, pero bueno, Diana Carolina González, cuéntanos cuántos hermanos tienes, número de hermanos, o cualquiera de ustedes, digan cualquier valor, Edgar Alejandro, Andrea, María Camila o Karen Daniela. Empiezan a aparecer resultados. 2 hermanos, les colocamos aquí, 2 hermanos.
4 hermanos. La H de hermanos. Un hermano. La variable toma 0 hermanos. Yo soy el único, la única. La variable toma valores. Si en la próxima clase, si Dios quiere que el miércoles nos reunamos, entonces les vuelvo y les pregunto y pueden decir, me pueden hasta dar la misma respuesta. Observe que no hubo un cambio. Y algo particular que tiene esa medición es que son números enteros. Profe, pero entonces, ¿a dónde mandamos eso? ¿A cualitativa o cuantitativa? Observe que es un número y tenemos un descriptor que caracteriza ese número. Número de hermanos. ¿Cuántas asignaturas tienen matriculadas este semestre? 7 asignaturas. ¿Cuántos equipos cuántas personas están conectadas en este momento? 28 personas. Observe que no se mencionan valores que estén de manera decimal. Es una cuantitativa porque tiene un número, pero deja de pertenecer a las cualitativas porque tiene un descriptor. Cuando yo decía ya, su ID no tiene ni un descriptor, su código es un número. La placa del carro, la dirección de la casa, va por aquí arriba, no tiene unidades. Entonces eso se le ha permitido a lo que son las cuantitativas, clasificarlas en dos grandes grupos, que eso también lo consultaron. Van a unas que se denominan discretas, que corresponderían a esta categoría de ser contables, un hermano, dos hermanos, tres hermanos, una materia, dos materias, tres materias, cuatro materias, número de estudiantes que van llegando, la medida que se iban conectando, se iban contando y internamente aquí el sistema va diciendo, en este momento hay 11 personas, hay 13, 14, 15, ¿qué es lo que está conectado? Estudiantes. Hay un descriptor. Entonces, esos son las discretas, las cuales no admiten puntos intermedios. En el semestre pasado, profe, pues ahí tengo yo una duda porque yo iba a decir 2.5 hermanos. Ah, ¿y eso por qué? Digo, no, porque es que tengo un medio hermano. Ahí sí me puso a pensar, medio hermano, pero no, pero ¿ese está entero o está completo físicamente? No, está completo, entonces son 3, ya que por la naturaleza y por la tipología que pueda tener, puede ser de 2 puntos. No, y además mi mamá, pues yo tengo 2.6 hermanos, porque mi mamá tiene el 60% de un embarazo. ¿Se verdad que se puede medir eso? Si transcribimos esa situación a un proceso de producción, cuando estás en una planta fabricando vehículos, bueno, ingeniero, ¿cuántos vehículos fabricaron? ¿Cuántos quedaron en inventario en bodega? Quedaron 2.8, 2 terminados y 0.80 en proceso. ¿O cuántos se vendieron? ¿Cuántas unidades tiene vendidas? No, 3.6. ¿Cómo así? 3 concretadas y tengo uno del 60% que queda, pero generalmente ahí se deben tener valores enteros y valores complejos. Ese manejo de discretas va a ser trabajado en el capítulo de probabilidades con la distribución Bernoulli, en el cual la variable admite solamente dos posibles valores, lo que llamamos éxito o fracaso. Se va a hablar de la distribución de probabilidad discreta binomial, en el cual miraremos escenarios de muestreo, donde de un lote de productos se saca una muestra y en la muestra se va a determinar la probabilidad de que aparezcan mínimo 4 defectuosos. Pues ese mínimo 4 será el que contar 4 o 5 o 6 o 7. No se va a hablar de 4.3 defectuosos, 4. Que en una línea de espera en un banco lleguen, en promedio llegan 8 personas por hora. Podría darse una condición de esa naturaleza. Esas son las discretas que son contables, no admiten puntos intermedios. Y si les preguntara en este momento qué temperatura ambiente tienen allá en su habitación, donde están inmersos, uno podría decir, bueno, una temperatura de 22.5 grados por un termómetro. La temperatura que nos están haciendo de control a los ingresos de entidades o alguna situación por efecto de pandemia, siempre, hermano, cuénteme qué temperatura tengo, ¿no? 35.8. 34.9, 36.3. Entonces, en la medida que empiezan a salir valores que vuelven y cambian o se modifican o permiten valores intermedios o continuos dentro de un rango de valores, como su nombre lo dice, aquí vendrían por las continuas. Pero les quito esa línea ahí porque queda como si estuviera conectando ese punto y te molesta acá. Entonces, aquí en estas continuas
podemos empezar a hablar de lo que se llama las temperaturas, la presión sanguínea, el volumen de algún líquido. Estamos consumiendo un café, entonces él va cambiando. Entonces, temperatura corporal, temperatura de un proceso, la presión, el tiempo de operación de alguna actividad en particular. Hay un continuo. Ese grupo de variables serán trabajadas en las distribuciones de probabilidad continuas. Una distribución normal, un test-student, un Fisher, un chi cuadrado, un Erlang, un exponencial, una uniforme continua, habrá uniformes discretas, habrán algunas triangulares que pueden tener algunos valores que van a tener esa condición. Entonces, la importancia para ustedes con su ingeniería radica mucho en este paquete de variables, sin desconocer que en los cursos de estadística 2 y en este también miraremos por probabilidades de esta batería. Por aquí tengo en turno María José, ya ingresó. Aquí arriba tenemos otro lote de variables cualitativas, que es si se les preguntara, bueno, cuéntame, ¿en qué semestre están ustedes? Algunos dirán, profe, voy en el quinto, otros dirán sexto. Eh, eh, Cuando se hacen las hojas de vida y están de gestión humana, tengan que vincular personas, pueden llegar un paquete de hojas de vida, currículum vitae, y tienen que estar mirando nivel de formación de las personas. Entonces, algunos tendrán su formación básica, su ingeniería, luego pasarán a posgrados, alguna maestría. Esos niveles de formación están dentro de una serie de categorías, pero son jerarquizadas. Cuando en una encuesta preguntamos en qué estrato es, podemos decir estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5. Esas son variables cualitativas ordinales, porque tienen un orden, tienen una jerarquía. Y la interpretación, pues, no podríamos decir, por ejemplo, que los que viven en el estrato 4 viven el doble de felices que los que vivimos en el estrato 2. Eso no podríamos compararlo, pero sí van a haber análisis en los cuales se puede interpretar. En su curso de estadística 2 se trabajan allá intervalos de confianza para variables de esa naturaleza, categóricas y tipo ordinal, y en la parte de pruebas de hipótesis, donde se van a dar esas contrastes o esa valoración. Entonces aquí estaría el nivel de educación que podamos tener, nivel de educación, habla de niveles, el estrato, el municipio, las entidades públicas nos categorizan por estratos con el propósito de seguirnos aplicando cargas impositivas de impuestos. Las EPS nos tienen también caracterizados por rangos, dependiendo de los ingresos que tengan los cotizantes. Entonces, en función de que el que gane más, pues paga una cuota moderadora mayor y el que gane menos, pues tendrá como ese subsidio de ese otro grupo. Y eso va a impactar frente a lo que se habla de la entrega de medicamentos, del pago de exámenes médicos, clínicos. Ya hay una diferenciación. En las empresas, usted puede estar fabricando productos en los cuales puede ser el mismo producto, pero lo puede estar categorizando por tamaños. En su curso operacional verán el famoso mini más, el maxi más, el mini min. Las bebidas se pueden envasar en pequeñas porciones. El mini min es cuál es la más pequeña de las pequeñas. Ejemplo, me invento aquí 250 centímetros cúbicos, una bebida gaseosa. El maximás, dentro del grupo de las más grandes, ¿cuál es la de mayor volumen? Ponle 3 litros. Entonces, son eventos donde se están categorizando y hay una jerarquía y un nivel. Son muy comunes en las características de analizar grupos focales, el de comparar, tal como lo mencionaba en su momentico, 10 años, 20 años. Es posible que de una variable cuantitativa, vámonos por aquí el colorcito amarillo. Este fin de semana no va a haber mucho amarillo porque hay ley seca, cerraron todo, toque de queda después de las 3 para los menores de 18. Para los niños, creo que. Entonces, ¿cómo podemos
transformar una cuantitativa en una cualitativa. Un valioso aporte que hicieron fue, profe, cuando estaban hablando de la edad, ¿no? Entonces, hablando, si yo digo niños, como dije ahora, el Día de los Niños, estoy dando la edad en función de una cualitativa, pero en la práctica yo puedo tomar esa cualitativa y decir, bueno, si es un niño, está por ahí, ¿qué? Menor de 10 años, menor de 12, una franja. No, la persona que pareció involucrada en esa situación era un adolescente. Eso una vez mentalmente hace usted una imagen, un adolescente puede imaginar una edad que puede estar entre 15, 20 años. No, ya era uno de mayor edad, ya era de la tercera edad. Y una vez transfiere usted, asocia o correlaciona mayores de una determinada. No, que los casos de defunción del coronavirus están dados en un 80% para los de mayor edad, los de años maravillosos, los que tenemos la juventud acumulada, se puede decir también. Entonces, si alguien te dice, mire, esa persona tiene la juventud acumulada, pensemos ya que está en una determinada edad. La Asociación Mundial de Boxeo clasifica a los boxeadores en categorías, en cualitativas. Entonces hablan ahí de categorías peso pesado, semipesado, welter junior, peso paja, peso pluma. Pero eso tiene unos valores de rangos por cuantitativas. No que la categoría welter junior creo que debe estar todavía entre 70 y 75 kilos. Ven ahí ese relacionamiento que hay de cómo se puede mover usted de una cualitativa a una cuantitativa o puede establecer categorías, ¿no? Usted en la empresa puede tener ya diseños de productos, tamaño grande, tamaño mediano, tamaño pequeño, y eso da unas mediciones. Entonces, ese moverse de una categoría a otra permite también organizar, clasificar, categorizar por colores, por atributos, por características que son muy propias de esa naturaleza. Un ejemplito acá, el estado civil, a ver. El estado civil, ¿dónde lo categorizamos? Aquí estoy calentando como diciendo, profe, para hacer un cuisecito, un taller, les doy 10 variables. ¿Qué tienen que hacer? 10 características o 10 variables ya. Que, por ejemplo, llegó Pedro Gómez Quintero a su entrevista de trabajo y las preguntas importantes, las variables que le observaron o le midieron fueron las siguientes. Lugar de residencia, su edad, su peso, su estatura, su estado civil. Su estado civil, ¿dónde mandamos el estado civil? ¿A una cuantitativa o a una cualitativa? Y si es cualitativa, va para ordinal o va para nominal. Y si es cuantitativa, va para discreta o va para continua. Cuéntame, a ver, cuéntame tu caso. El estado civil, ¿a dónde lo mandamos? Un estado civil. Cualitativa. Correcto, vamos para cualitativa porque eso no es ni un número, ¿no? ¿Y la empaquetas en dónde? ¿En ordinal o nominal? Yo creo que en ordinal. Yo creo que Yo nominal. creo que nominal. Unos dicen nominal, otros Nominal. ordinal. Así como digo, bueno, justifica tu respuesta. Cuando mencionas ordinal, justifícalo por qué. O si dices nominal, justifícalo por qué. Cuéntame tu caso, a ver. Creo que Sí, es nominal porque el Estado civil no tiene ninguna, o sea, ningún rango en que uno sea mayor que otro o menor o así. sí, esa tiene una muy buena razón. No es comparable, ¿cierto? Es como tan intrínseco de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ustedes deben estar felices porque están solteros. Después les entrará las ganas de estar casadas o casados y puede cambiar su nivel de felicidad, mucho más feliz, moderadamente feliz, feliz o infeliz, uno no sabe, el soltero quiere estar casado y a veces el casado quiere estar, ¿qué? Hasta muerto, uno no sabe cómo pueda sentirse, ¿no? Entonces, ese estado civil, muy bien, está ubicado por cualitativa y está bien razonado en función de hablarlo de nominal, que caracteriza algún atributo.
ahí usted está entrevistando, bueno, puede que exista en un análisis de hoja de vida, bueno, necesitamos que esta persona para este trabajo sea una persona que tenga una relación, que esté casado, ¿no? Entonces se prioriza tal cosa en condición de esa naturaleza. Si fuera su nivel de formación académico, ya lo había explicado, ese va para un ordinal, porque si se puede comparar una maestría, un doctorado, un postdoctorado, pesa más que dentro de otros niveles. Entonces, a eso se está refiriendo lo que son esas características. Entonces, escenarios a analizar en futuro es eso. No se les va a pedir, bueno, ¿qué es una variable cualitativa? ¿Cómo se clasifican? Se les da una batería de características con sus variables y se les va a pedir, identifique esa variable, ubíquela, que determine si es una cualitativa o una cuantitativa. Si es una cualitativa, indique a qué nivel pertenece, si es ordinal o nominal y justifique por qué. Si es una cuantitativa, indique si es discreta o continua e indique por qué. Casi que uno podría ocultarle el discreto, continuo, ordinal, nominal. A ese aspecto se están moviendo estas variables. Por aquí creo que aquí mismo tenemos ejemplos. Borremos esto. Pueden salir ahí otras cosas. Discretas, unidades completas. Número de materias que estás viendo. 5.8. ¿Cómo así que 5.8? No, es que estoy asistiendo a 5 y a la otra pienso ir el 80%. No me he podido conectar o no sé. No, así pues son, que lean su registro, en su récord le van a aparecer las notas o la definitiva de ese número completo de asignaturas. Número de hijos, páginas de un libro. Por las continuas, cualquier valor en un rango. Por ejemplo, cuando nos hablan de nuestro nivel de glicemia, generalmente se habla de que debemos estar entre un rango de nivel de azúcar entre 70, algunos dicen 70, 90, siempre debe estar uno pensando que debe ser más abajo. A veces la parte epidemiológica nos clasifican según la edad o el género, si es una dama, si es un caballero, si es un joven, si es un adulto, entonces sus niveles óptimos son entonces aquí hay un rango del nivel de glicemia, de azúcar en sangre, entre 70 y 90. El coeficiente intelectual se puede estar hablando entre un 90 a 110, condiciones normales. Ya ustedes que están por encima del 110, 115 están sobresalientes en todo, entonces ya van a tener esa condición. Si estamos por debajo, ya tendríamos otra condición. Entonces, el continuo es dentro de una franja de valores donde caemos nosotros. Ahí se va a hablar, bueno, cuál es la probabilidad de que este paciente tenga un nivel de glicemia comprendido en condiciones normales. Ya, esta es una categoría de condición normal y está representado por un rango de valores. Entre 70 a 90 miligramos por mililitro de sangre. Desconozco puntualmente sangre. La presión sanguínea, que en condiciones normales debe estar dentro de un 90, 110, 120. Nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura corporal. En procesos industriales en fábrica se habla de que la temperatura en el determinado proceso debe estar oscilando entre 40 y 50. En la planta de viscerado de pollos, hay un proceso donde el pollo entra, lo van desplumando, le aplican chorros de agua caliente, van desinfectando, van avanzando por una línea y luego llega a una planta, a un punto que lo llaman chiller, creo que el chiller sí. Y allá la temperatura debe estar oscilando entre un continuo de -4 grados a 0 grados. Ahí llamemos que hay un choque de frío que desde el punto de vista sanitización y la parte de la, creo que llegó Valentín y está esperando, no me da cuenta, ya, hace que dentro de esa franja se logre tener un impacto de frío que logra matar bacterias y todos los posibles gérmenes que pueden ser contaminantes. A una temperatura caliente, tibia, y allá el impacto del frío es un rango de valores que si está por menos de -4 o si está por más de 0, implicaría que pueden estar cambiando, que en esas condiciones logra el objetivo sin que altere el producto. Las temperaturas extremas dañan los productos, sean muy altas o muy frías. Entonces es un continuo, a eso está asociado las variatorias continuas. Continuas, la edad puede estar variando, a nosotros nos va cambiando, claro, miren. Eh,
algunos dicen, profe, pero cuando usted me pide la edad, si estoy cumpliendo años, eso es actica, ¿no? Pues tanto, y es un entero, 28 años, no tengo ni más ni menos. Pero cumplo los 28 dentro de tantos días o de tantos meses. El peso puede estar modificándose, va cambiando de un momento a otro. Cuando uno está en vacaciones empieza el semestre y está uno como con ciertos kilos adicionales. Y a mitad de semestre va cambiando, a final de semestre puede ir cambiando. Ahora con la pandemia nos hemos concentrado más. Nuestras rutas de desplazamiento van más de la alcoba, la sala, la nevera, la cocina y el estar donde logramos ubicarnos. Cogimos la oficina y la colocamos en el primer agujero que tenía la casa y ahí hubo espacio para eso, porque hay que aislarnos de todo. La talla, nuestra talla puede ir cambiando. Profe, ya uno llega a un punto y ya no crece más y ya crece de para abajo o se engancha o se ensancha. Pero pues esta talla, a propósito, cuando nosotros ya tenemos una determinada edad, es decir, una determinada, cuando ya podemos ponernos de pie por nuestros propios medios, es decir, cuando de baby ya empezamos a caminar, ya deja de ser talla y se vuelve la estatura. La talla está para los bebés que tocan moverlos, una talla, un peso, una edad. Entonces, hay cuadros que vamos a ver en las medidas percentílicas, cómo se relaciona la edad, peso y talla. Cuando lleven sus sobrinitos o sus babies al pediatra, él les va haciendo ese control de crecimiento y desarrollo y hay unas gráficas percentílicas que relacionan, bueno, este bebé ¿cuántos meses tiene? 8 meses. Vamos a tomarle el peso, tantos kilos, vamos a tomarle la talla, tantos centímetros. Y se comparan y se dicen, mire, su peso está en el 40%. Significa que el 60% de los bebés de la misma edad pesan más que el suyo, está bajito de peso, tocará purgarlo para abrirle el apetito o darle un multivitamínico. Esa es una variable que va cambiando el peso. La talla deja de ser talla cuando caminamos a pie. El tiempo de esta charla nunca va a ser el mismo todas las veces. El punto de inicio, la velocidad, la cobertura de las temáticas que tengamos. Entonces, aquí en su ingeniería están todos estos procesos y nos debe permitir la herramienta estadística para hacer sus respectivas valoraciones. Finalmente, para salir de acá, va a salir tú que es algo, pero esto no avanza ya. Las escalas, las ordinales, escalas, etapas, las etapas de edad, las etapas de formación académica que vamos teniendo, las etapas de semestres que vamos llevando a través de la carrera, el estrato, las nominales, los colores, cuando hacen publicidad, qué colores son los más impactantes, se va a hacer producto de medios digitales o por radio, televisión o en empresas, en impresos. Eh, en los cursos de Estadística 3, cuando teníamos chance de hacerlo presencial, hacíamos un laboratorio de valoración sensorial, un test de Freeman, el cual nos decía el de hacer degustaciones. Por ejemplo, lo último que le llevamos era, bueno, muchachos, ¿quieren trabajar qué? Con café, con leche, con kumis, con yogur, con vino? Con vino no, porque la universidad no permite entrar a trabajar. Con queso, con todo. Decían, no, chicharroncitos, papitas, platanitos. Bueno, antes alguien que haga la prueba con los colores del empaque de las papas fritas o de los snacks y se observaba que había una correlación entre los colores y el tipo de producto, que la papa frita natural, el empaque era azulito, la papa limón verdecito, la barbecue tenía cara de asado, entonces era así como un color tirando a carbón, así como un naranjadito intenso, que la papa pollo, pues un pollo y ojalá que fuera criollo para que fuera como más confiable, que la papa mayonesa, el color de la mayonesa, que la papa pobre, pues era tan pobre que no tenía color, era toda transparente. Entonces, el nominal permite hacer esa denominación, identificación o asociación. Los lugares que les mencionaba en este momento, donde estamos ubicados, si hiciéramos un rastreo, profe, estoy en tal parte, tal parte, tal parte, las profesiones que podamos tener o en alguna empresa, las áreas de formación propias de cada uno de ellos, eh,
el estar conectados, me preguntaré cómo están conectados en este momento. No, profe, con mi celular, no, con la tablet, no, con el portátil, no, con el de escritorio, no, estoy escuchando ahí un enlace con alguien más, algo así. Todo eso está nominado. De todo eso nos vamos a ocupar poco a poco y siempre es bueno. Hago costumbre que cuando les doy enunciado un ejercicio, entonces les digo, identifique la población, quién es la muestra, qué tipo de variable es. Y no perdemos el concepto, porque en diseño experimento es muy común hacer ese manejo. A eso hace variables, aquí en resumen, pues una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población, entre un individuo a otro. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Asocienlo nosotros cuando estamos por allá reportados en Data Crédito, nos guardan la cédula y allá ¡pum! Aparece todo. Cuando estamos accesados en la empresa, tenemos una identificación, o sea el código, o sea nuestra cédula, y esa se resume. Su registro académico va ya integrado en la universidad con un código que se accese. Cuando pides un histórico de tu récord de notas, sencillamente se accesa el código y se pide o se direcciona lo que se le quiera apretar. Ya están resumidos en variables. Por ejemplo, para los empleados de ABC o ABC, de un individuo a otro es variable el grupo sanguíneo. Esa es una cualitativa y pensemos para esa sola persona, para un, estamos hablando de un individuo, y es nominal. Así tengamos que compartir ese grupo de sangre con otra persona, pero el mío, cuando llegan allá grupo de sangre, no, es el mismo de Pedro, pero ¿cuánto es Pedro? El mismo de Carlos, no, el tuyo, ¿cuál es? Así tenga Pedro Carlos. Es una cualitativa nominal porque es inherente a lo nuestro. Su nivel de felicidad declarado, deprimido, feliz, muy feliz. Esa es una cualitativa ordinal porque hay unas categorías. La felicidad se puede comparar de esa manera. Y esto en estadística pues tendrá sus tratamientos. Y lo que se busca es representar esa condición de ese paquete de empleados, o de todos, bueno, qué tanto por ciento del total de empleados son felices o muy felices. Un diagrama pastel, un diagrama de barras. ¿Cuál es la probabilidad que al escoger un empleado al azar este tenga un nivel de felicidad muy alto, muy feliz? Tanto por ciento. El número de hijos, variable numérica discreta, 0, 1, 2, 3. 2.5, vamos en medio embarazo, todavía no. Dios le dirá que sí, que cuando nazca tendrá su tercer hijo ya completico para que tenga esa condición. Variable numérica discreta, eh, son enteros y tiene un descriptor, así no tiene, tiene un descriptor de identificación, hijos, asignaturas, libros, computadores, personas. Y las continuas, altura en metros, 1,62, 1,74, 1,85. Es una variable numérica, que la numérica es la cuantitativa y es continua porque está cambiando, está variando. Está cambiando entre nosotros mismos y está cambiando también dentro de las personas porque van variando dentro de los. Y finalmente, por esta teoría vienen parámetros y estadísticos. Creo que ustedes lo ven bien, aquí me salen las mismas pestañas, pero creo que es eso. Parámetro, parámetro. Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos planteado, ya ustedes lo consultaron. Entonces, cada vez que hablen de parámetros, asocienlo la P con la P. La parámetro va con la población. El parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. Está muy asociado a ese resumen. Cuando te piden el promedio de tu carrera a la fecha, por lo pronto ese sería tu parámetro porque resume todas las asignaturas que llevan en este momento. Cuando se estén graduando y les den su acta de grado, sale ese resumen de todo lo que ocurrió a través de su formación. Un único valor, un promedio que va a representarle el rendimiento o su desempeño. Se toma como un indicador que puede ser diferenciador frente
o diferenciador y decisor frente a posibles escenarios, ¿no? ¿No? Que para hacer una práctica en una empresa, por ejemplo, que Ecopetrol, piden un promedio que llevemos de 3.9. Ese sería un indicador que acumula el comportamiento de la información. No, que mándenos las notas de producción, de logística y de métodos y tiempo y diseño de plantas. Y de ahí sacamos un resumen de ellos, pues se volvería un estimador dentro de lo que es la parte de la carrera, porque es una muestra. Pero cuando consolidas todo, va a esa condición. Ejemplos de parámetros, la altura promedio media de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UIS. Aquí falta decirle el marco temporal, matriculados a segundo semestre del 2020. Esa será tu población objeto de estudio o impacto. Bueno, ¿y cómo sacamos eso? Pues, ¿dónde estarán los registros? ¿Será que en el récord que nos pide la universidad piden la estatura? ¿O tendremos que enviarle por Google Force y mandarle un correíto a los estudiantes que por favor mande la estatura? Si tenemos datos históricos de cuando ustedes entraron, ¿sería que ha cambiado esa estatura? Esa es variable, cambia, es una continua. Entonces, cuando uno saca el resultado de un parámetro, hay que decir, esto corresponde a determinada fecha. Las empresas generan balances generales, estados de pérdidas y ganancias, y se le coloca estado de pérdida y ganancia, balance general a diciembre 31. Corresponde a ese momento, a esa foto, a esa imagen. Todas las tablas, cuadros, diagramas que hagamos o que hagan, colóquele la fecha, época, lugar a que corresponde. Porque la estadística, en parte de sus funciones, se encarga de registrar y de comparar y ver cómo evoluciona una variable a través del tiempo. Y eso les va a permitir a ustedes poder perfilar posibles tendencias, de poder manejar comportamientos, cómo ha evolucionado la pandemia, que se van sacando los registros del día al día. Ya Estados Unidos ha tenido los casos más altos de afectados. Creo que hubo 50.000. No, escuché esta mañana, dijo, no, ya llegamos al valor de que se están enfermando uno por segundo, en promedio. No promedio, sino en un día, sí, promedio día. Y las defunciones se han ido incrementando. Es el país en el mundo con más defunciones, ya debe ir como en los 240.000. Entonces, profe, ¿y esos datos de cuándo los escuché esta mañana tan calienticos todavía a las 5:30 de la mañana? Entonces, la idea de los parámetros es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números. Parámetros. Cuando decimos pocos números, no es que, no, profe, el parámetro es 458.520, pero hay muchos números, queremos en 459.000, ya. No, en pocos números es cuando se tenga la media, la mediana, la moda de una base de datos de gran tamaño, se consolida las medidas de tendencia de tal media, mediana y moda, tipo de distribución, varianza, desviación estándar, percentil, algunos que sean. No es que el parámetro tenga pocos números, sino que todo ese gran volumen de información quede en uno solo, es resumir ese comportamiento. Cuando se saca la definitiva de una asignatura, ese es un parámetro, que es el resumen de todas sus actividades. Y si se mueven al estadístico, idéntico al parámetro, sencillamente cambiamos población por muestra, una cantidad numérica calculada sobre una muestra. La altura media de los que estamos en este encuentro virtual. Entonces uno tendría que empezar a preguntarles, a decir, uy, profe, yo no me acuerdo, o el peso, ¿no? No, profe, yo no sé cuánto tengo, pero no, pues yo anoche me pesé tanto. No, yo peso tanto. No, pues he hecho deporte estos días, entonces he bajado, no sé. Entonces puede tener variaciones. Somos una muestra representativa, pues ya podíamos haber hablado de eso la jornada pasada. Representativa puede ser por la cantidad, pero podemos incurrir en errores de no saber tomar o hacer la cobertura dentro del alcance o dentro del volumen o dentro de la cantidad de elementos que están. Somos nosotros una muestra representativa de la población de estudiantes de ingeniería industrial.
Nosotros como curso, en mi lista tengo 32. Pues nosotros como 32 y Polo, meta ahí al profe Olmedo 33. Somos una muestra representativa de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UIS. De acuerdo a lo que hemos narrado. No, profe, porque este es un solo curso de esta asignatura y hay muchas más asignaturas. Chévere que la muestra representativa lograra tener estudiantes de primer nivel, de ser correcto. Ese es un muestreo por grupos, por estratos, por categorías. Que de cada categoría haya representantes dentro de su conformación. No podemos decir, mire, en la próxima, el próximo lunes es festivo, vamos a tomar, estamos de acuerdo que podemos adelantar alguna clasecita porque uno no sabe qué pueda pasar de aquí para adelante. Entonces, si usted dice, sí, sí, profe, claro, claro, listo. Entonces llamo al doctor Carlos Díaz y le digo, doctor Carlos Díaz, hicimos aquí un análisis de grupo y hemos llegado a la conclusión de que este lunes vamos a hacer clase. Entonces, que toda la Facultad de Ingeniería Industrial van a hacer clase. No, el medito, eso allá, eso ustedes son una muestra, ese es un curso, eso es cosas de ustedes no representan a la facultad. Es más, yo soy la facultad, un ejemplo. Entonces tendríamos, no es representativo, no tendría esa condición. Entonces serían decisiones muy intrínsecas a los grupos focales, objeto de interés que podríamos tener la condición. Por eso en su curso 2, en los capítulos de muestreo, aprenderán a manejar o darle esa capacidad de que sean representativas y poder valorarla. Aquí pues lo representativo ya lo decía, que salgan diferentes componentes de los diferentes niveles de personas que integran la Facultad de Ingeniería Industrial. Podríamos pensar seleccionar muestras representativas de cada nivel, integrarlas en una gran muestra y así podrían quedar cada uno de ellos integrados o sacarlo por niveles del 1 al tercero, del cuarto al séptimo y del octavo al décimo y armar esos 3 grupos o 3 categorías. Entonces, son hipotéticos sencillamente para ilustrar de mejor manera aquí este escenario. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar el estimador. Este término estimador es, profe, yo quiero determinar la altura promedio de los estudiantes de Ingeniería Industrial UIS. La altura promedio, nuestro estadístico, nuestro parámetro que estamos teniendo ahí, ahora aquí un resultado. La altura media de los estudiantes de la UIS se denomina MIU, media poblacional. Pero queremos sacar de esa población, hagamos de cuenta que aquí está toda la facultad de industrial. Somos estudiantes, entonces aquí estaría. Queremos determinar la altura promedio de ese grupo. Pero queremos, entonces, bueno, ¿y cuál será el estadístico que me permite tomar? Debo sacar una muestra. Entonces, el estadístico corresponderá a la media muestral que se denota como X trazo. Mu, media poblacional. X trazo, media muestral. Cuando tú lo narras como media muestral, eso se llama el estadístico. Profe, ya saqué la muestra y me da una altura promedio de 1,70 metros. Apareció el valor del estadístico. Cuando ya aparece el valor del estadístico, deja de ser un estadístico y usted lo bautiza, muestra el estimador. El estimador es el valor que adopta el estadístico. Esa es la diferencia que se presenta entre estadístico. El estadístico es quien representa el parámetro. Y cuando le encuentras el valor al estadístico, ese valor se vuelve en el estimador. ¿Por qué? Porque a partir de ese resultado es que usted infiere o se acerca a estimar el valor de la media o el parámetro que estaba indagando. Entonces, ahí aparece la conectividad en terminología básica científica, parámetro, estadístico y termina usted con estimadores. Entonces, en una encuesta, que no queremos determinar qué quiere usted en el estudio, no, determinar la demanda de promedio por familia. Ahí tenemos un parámetro. ¿Y cuál va a ser el estimado? No, pues a partir de la muestra determinaremos la demanda promedio en la muestra por familia de la muestra.
¿Y cuánto le dio? Ya tenemos los datos, consolídelos, saque los promedios. No, la demanda promedio son 5 unidades de leche deslactosada al mes en las familias de estrato 4. Ese es el estimador, porque apoyado en ese estimador, que es un valor numérico, usted está estableciendo cómo puede ser el comportamiento del parámetro. A eso le está apuntando ese manejo. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte que quieran aquí o ampliación al respecto o aporte de su valiosa y profunda investigación que hicieron y que complemente de lo que estamos hablando? ¿Queda claro ahí? Y un profe quedó claro como chocolate de pobre, qué maravilla. No se van a estresar, si no quedó claro que eso ya vendrán ahí ejemplitos y casos de gráficamente el poder cerrar lo que es el diseño acá. Se están enfrentando a esta estructura mental que quiero que la tengan presente. Por aquí va la población. Dentro de esa población hay múltiples características que pueden ser objeto de su interés, que pueden estar narrados, intervenir o impactar esa población frente a posibles eventos, problemas que puedan tener allá, que pueden estar representados por variables, una X sub Y sub I, Z sub I. Pueden también ustedes impactar o investigar población a partir de detectar necesidades en salud, en alimentación, de ahí es donde nacen los proyectos. El crecimiento poblacional es mayor, la demanda de bienes y servicios se va incrementando, hay un desajuste en el sistema económico y social frente a lo que se ofrece, frente a lo que hay, frente a lo que se demanda. Entonces en estadística invita a que entren y midan ese escenario y lo cuantifiquen, que al momento de poderlo cuantificar es donde le aparecen los parámetros. Pero ante la dificultad o llamémoslo la situación de que para obtener parámetros tenemos que observar a todos los elementos de la población estudio, lo cual se haría solamente con un censo. El censar es investigación total y exhaustiva. Por ejemplo, nosotros como grupo somos una población y un día de un examen y un quiz se haga un censo porque esperamos que todos estén ahí. Entonces se censó, se investigó a todos. El censo propicia la medición total y exhaustiva de los elementos de la población, pero la población puede ser infinita, bien complejo cuestionarla, o muy grande, una N mayúscula, que hace que no se pueda hacer una cobertura por transitabilidad o por movilidad o por variaciones a través del tiempo. Entonces, de ahí que se hace necesario entrar, diseñar, escoger de una manera apropiada mediante técnicas de muestreo. Aquí aparece entonces el muestreo, que es el soporte y el apoyo para los procesos de estimación. Cuando se habla de muestreo, una es piense en muestra. Cuando habla en estimación, también piense que tiene una muestra para procesar. Pues aquí apareció lo que hablábamos de muestreo, técnicas, metodologías de cómo se entra y se seleccionan los elementos de la población estudio de tal manera que logre ser representativa la captura de los mismos, y socializamos, puede ser representativa por cantidad. Ve, aquí me quedó papayita, que aquí está la muestra de esa población. Universalmente la van a recordar como N minúscula, y que eso tiene un respaldo científico mediante una fórmula, una ecuación, dependiendo del tamaño de la población, dependiendo de las variables que tengan acá adentro. Si es una variable cualitativa, utilizarán la fórmula de la cualitativa. Si es una cuantitativa, por ejemplo, sin que entre para este curso, si voy a tener población infinita variable cualitativa, ¿cuántas personas debo encuestar o tomar? Hay una fórmula básica. Dice, bueno, población infinita, no aparece por ningún lado la cantidad de. Aparece una constante Z, que es una distribución de probabilidad continua, la distribución normal, que eso lo miramos en el capítulo final. Z cuadrado, si vamos a hablar de opiniones, gustos y preferencias, ¿qué opinan ustedes de que se haya hecho toque de queda y se suspenda la celebración del Día de los Niños? Entonces algunos van a decir la P de éxito, sí estoy de acuerdo,
Otros van a decir, no estoy de acuerdo, la Q de fracaso. La suma de los dos es probabilidad de darle 1. Y qué margen de error le está estableciendo a su estudio. Entonces aparece aquí un error y yo quiero que lo que esté midiendo tenga un error máximo del 3% frente a la opinión de la gente. No, se encontró en un estudio adelantado por estudiantes brillantes de la UIS, que se quiso medir allá en su barrio, en su sitio, la opinión en su casa. ¿Qué opinan respecto ustedes de la medida de los alcaldes, digo alcaldes? Escuchaba noticias también esta mañana. Cada alcalde fijó sus propios criterios. Unos llevaron el toque de queda hasta el lunes en la mañana. Perdón, la ley seca. Otros suspendieron desde el sábado a las 3 hasta el domingo a mediodía. Otros suspendieron hasta pasado el lunes festivo. Así como que dice cada uno va legal. Cuando usted aquí por esta región se mueve fácilmente Bucaramanga, Piedecuesta, Girón. Entonces le toca llevar ahí como un protocolo para ver pilas que estamos metiendo. Aquí no podemos estar, salimos de acá. No hay esa homogeneidad. Entonces la homogeneidad la puede dar aquí la distribución normal, características comunes. ¿Verdad? Entonces, el error dice, no, se adelantó el estudio con imágenes, se encontró que el 65% está de acuerdo con esas medidas. Bueno, y el error de estimación de eso, no, un 3%. Entonces, podríamos hablar que entre el 65% más o menos el error prefijado le va a decir en qué rango de opiniones estaría. Entre el 62 y el 68 están de acuerdo con dicha medida. Esos son elementos que se procesan en la captura. Entonces, eso para valorar más lo que es el tamaño de muestra acá. El muestreo. Y lo que acabamos de ver hoy, pues es lo que estamos viendo. Hemos acabado todavía, si vamos hasta las 8 para darle duro. Muestreo, aquí estaría. Aquí estaría el muestreo. Entonces, eso permite ver. Y de acá, cuando tengas la muestra, ¿qué harás con ella? Pues también medir, si aquí en la población me interesa medir es la XY, pues aquí en la muestra también preguntarás por la XY. Si el objetivo también es medir la YI, la característica, pues aquí también preguntaremos Y. Procesarán por estadística descriptiva, organizarán datos, procesarán, generarán resultados. También decíamos de la clase pasada, la estadística descriptiva también organiza datos de bases de la población. Y ese procesamiento de la estadística descriptiva genera lo que son los estadísticos. Estadísticos, que son los resúmenes o los que estén alineados con los parámetros. Unos llaman estadísticos, que cuando ya tienen los valores, entonces se llaman estimadores. De este término estimadores sale la estimación puntual, estimación discreta, parte de su curso 2. Entonces allá lo que van a estar haciendo ustedes es a partir de muestra construir intervalos de confianza para pronosticar o predecir ese comportamiento. Y con ese, aquí me equivoqué, este es estimador. Aquí está. Y el estimador entonces viene y usted lo infiere al parámetro y ahí es donde sale la inferencia estadística o la estadística inferencial, su gran área. Esa es la imagen del pensamiento estadístico que deben tener, dado que están iniciando ese ciclo de formación en estadística y dentro de lo cual en este curso el alcance que vamos a tener es por acá, por procesar comportamientos de población, procesar elementos de muestra que les van a servir dentro de los cursos siguientes, muestreo, estimación estadística, y esto opera mucho para la estadística paramétrica. Ok, entonces vamos a iniciar la parte de cálculo de estadísticos o parámetros que tiene también esa condición. Es entrar ya a procesar, a organizar datos, a sacar resúmenes. Haremos énfasis inicialmente en el significado, en la forma como se obtiene. Sabiendo cómo se obtiene, usted lo puede interpretar en su significado, dado que hay un procesamiento de transformación, de operación. Eso es lo que se llama en sus cursos de investigación, definir una variable. La variable, por ejemplo, temperatura.
hay que hacerle una definición conceptual para su estudio estadístico. Bueno, entonces, ¿qué significa la temperatura? No, pues la sensación, una valoración de la sensación de calor que puede existir en un ambiente, un entorno. Bueno, ¿y cuál es una definición instrumental? Significa cómo vamos a medir la temperatura. Lo hacemos un cuestionario, no utilizamos el instrumento válido, que tenga validez, que el instrumento mida lo que se pretende medir, una medición instrumental o una definición instrumental. Pues utilizaremos un termómetro. Si tenemos fiebre corporal, pues un termómetro clínico diferente, ¿sí? Son diferentes. Definición procedimental. Bueno, ¿qué hacemos con esos datos cuando los tengamos? ¿Qué procedimientos y operaciones hay que hacer con esos datos? Aquí es donde nos vamos a concentrar en esa parte de qué procesan. No, pues vamos a sacar el promedio, esa varianza, la desviación estándar. Podemos hacer algunas gráficas. Y de esa forma logra tener ahí la definición, la parte operacional, caracterización. Porque es diferente medir variables que pueden estar expresadas. Muchas veces dice uno una variable, la depresión, sí, la depresión. Dicen los psicólogos, no dicen los estudios, dicen que por esta época de encierro nos estamos tendiendo a deprimir, a generar ansiedades de qué pasa, no hemos salido y cuando salimos como que nos puede dar temor de algo, como que las cosas se nos están acabando, pensemos algo así, la depresión. Entonces, cuando estoy hablando en esos términos, la variable depresión es una variable porque cambia de un sujeto a otro, el nivel de estrés, el clima laboral, el clima organizacional. Pues la depresión puede tener diferentes asunciones, tal como lo estaba narrando. Claro, profe, usted dijo que habló de un psicólogo. Esa es una situación clínica de actitudes y comportamientos frente a lo que podemos percibir de nuestra vida, un ejemplo, ¿no? O cómo podemos reaccionar también. Pero si estamos con ingenieros civiles, el término depresión lo pueden utilizar para mirar variaciones dentro de niveles de piso o niveles de peraltes o variaciones de... A veces yo decía, profe, son las 6:10 y no ha llegado aquí a la clase de la UIS, allá en el salón. Dijo, ¿dónde viene? Dijo, vengo aquí en el deprimido. Y profe, ¿cómo así está deprimido? No, vengo en el deprimido, aquí en el de la 27. ¿Y eso qué es? Pues ahí viene usted en un piso y hace una variación de nivel. Y eso se llama un deprimido, pues para un ingeniero civil, una variación de esa, una variación de tipo. Puede hablarse un ingeniero ambiental, una depresión atmosférica, variación de algún nivel de aire o de alguna situación. ¿Vea? Puede hablarse de un economista. El economista puede hablar de una depresión económica, donde hay afectación en ingresos y en la producción. Puede hablar que de ¿cuál otro término me sirve ahí? Está el clínico, está el ambiental, está el economista, está el civil, ya creo que no más, y por ahí qué. Le pregunto uno a la abuelita o al abuelo o al papá, digo, ¿qué es la depresión? Digo, no, es el señor que pasa vendiendo el caucho para la olla de presión, de ahí tiene otro término, pues hay que aclararlo, hay que definirlo en los términos técnicos del problema, esa expresión a qué hace caso para saber cómo se va a medir, qué instrumento se va a medir, cómo se va. Si es en la parte clínica, entonces aplicarán un test, un cuestionario. No es suficiente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está de depresión usted? ¿La tiene alta, media o baja? ¿Está estresado? ¿Sí o no? No sabe uno. Qué bacana la estadística que fuera así. 2, 3 preguntas, diagrama pastelístico. No, entonces hay instrumentos, mediciones instrumentales con test, en el cual en ningún lado aparece el término depresión, en ningún lado aparece el término estrés. ¿A qué hora se acuesta? ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas duerme? ¿Se levanta en la mañana con ansiedad? ¿Hace deporte? ¿Cuántas horas hace deporte? ¿En la última semana ha consumido algún medicamento? ¿Ha tomado bebidas alcohólicas? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿A qué horas come? ¿Qué distancia tienen de horas a sus alimentos? ¿Practica alguna deporte? ¿Qué lectura hace? Ay, eso dirá, ¿para qué será? No, como cuando es la entrevista personal. Me preguntaron de todo y no sé si al fin si voy a trabajar allá o no y en qué trabajo es porque nunca supe qué era. Ni siquiera supe qué empresa era porque era una empresa de asesores o psicólogos que nos están haciendo entrevistas de selección y nunca se supo qué era.
hicieron unas pruebas que no, que de estas 3 profesiones, ¿cuál le gusta? ¿Cuál le gustaría ser bombero, cocinero o mesero? Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver? Es que voy a trabajar en un restaurante. No, eso dice mucho. Si contestas cocinero, este es un ingeniero experto en producción, le gusta integrar recursos, hacer mezclas, hacer diseños, le gusta administrar insumos, maneja inventarios, vea. Y no necesitaron decirle qué área de la empresa o de su ingeniería. Si dices que me gustaría ser mesero, eso tiene un perfil también que quizá le gusta relacionarse con la gente. Nuestra empresa fabricará productos y servicios, generará, y él va a ser el encargado de enlazarlos con el consumidor final, con el usuario final. Él tiene que tener una capacidad, le gusta relacionarse. No, bombero. Este le gusta es actuar cuando están los problemas, esperar a ver qué pase para que lo llamen y solucione. Es reactivo, no es proactivo. ¿Vea? Eso son tesis y en ninguna parte le preguntaron eso. Le han presentado pruebas. Entonces, aquí lo que se quiere decir es, en la medida en que se identifique claramente la característica y la variable a medir, entonces debemos entrar a saber cuáles serán los estadísticos, cómo se van a calcular. Es diferente medir la depresión en una obra a medir la depresión en variación atmosférica, a medir el escenario de depresión en un sistema económico y social. Es ahí donde entran ya las medidas para que sepamos exactamente que queden alineados y de esa forma pueden hacer la mejor asociación o interpretación. Entonces, dentro del cálculo de estadístico nos ubicamos en la parte derecha del diagrama estadísticos, pero aplica también para parámetros. En la medida que vaya definiendo estadístico, voy definiendo parámetros. Lo único que cambia es la forma como lo representa. Va a haber una batería de estadísticos que son los de centralización o de tendencia central. ¿Por qué se denominan así? Porque estos valores cuando los calcule, como son la media o promedio, la mediana, la moda, y nos va a decir qué tipo de distribuciones tienden a ubicarse hacia los valores centrales de los datos que están ordenados. Por eso dicen, tienden a parecerse entre ellos, sí. A parecerse no, o a acercarse, o a tocarse, o a invadirse en su escenario. Dependiendo de la forma como se acomode, le va a decir qué tipo de distribuciones, sesgados a la derecha o a la izquierda o son simétricos. Hay otro lote de medidas que vamos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Llegó el café? Pero me tomo aquí un cafecito con un estándar. De dispersión, otro lote de medidas que vamos a trabajar, indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. En su curso Diseño Experimento y en su curso 2 hay un capítulo al final que hacen análisis de varianza. Los análisis de varianza es coger una masa de datos y descomponerlos en 2 o más fuentes, con 2 o más grupos. Por ejemplo, el rendimiento en producción de los trabajadores puede descomponerse o explicarse a partir del turno de trabajo en que están ubicados, o al tipo de producto, o a la máquina, o al método. Entonces, ¿cuál de ellos puede tener un mayor nivel de explicación? ¿Cuál tiene mayor dispersión o asociación? Correlación, podría estarse hablando. Entonces, la dispersión es una componente fundamental. Los expertos en estadística dicen que la dispersión es lo que en sí se lo pasa midiendo en una estadística. En qué nos diferenciamos unos con otros para que en una empresa usted formule productos que atiendan a esa necesidad. Dijo alguien, todos caminamos de para adelante, pero tenemos diferentes características, entonces eso es lo que hay que investigar en mercados para saber qué se ofrece, qué se diseña y cómo se atienden todas esas situaciones. Entonces ahí profundizan rango, varianza, desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación, que es el que le va a permitir comparar diferentes bases de datos en diferentes unidades de medida para ver cuál es más disperso o más homogéneo. Entonces el análisis de varianza es una herramienta que se utiliza para medir variabilidad, utilizado en control estadístico de calidad. Otro lote está dado en posición, la posición. Les decía el día de la presentación, cuando les entreguen sus resultados de prueba saber, les van a dar en qué percentil quedaste en gestión de proyectos. Percentil 95. Estaríamos moviendo por acá.
Y se debe interpretar ordenando del mayor al menor. Caíste en el 95%, significa que tú superaste al 95% del grupo y fuimos superados por el 5%. Es una medida de posición, de localización, de comparación respecto al grupo. A veces yo hago costumbre de que cojo y practico con los datos consolidados de un grupo. Por ejemplo, las notas del previo, se les sacan la media, la mediana, la moda, se les dice tipo de distribución, se les dice el rango, la varianza, la desviación típica, cuartiles. Profe, ¿cuál fue la mediana? Tanto. Y usted sabe, uy, quedé por debajo del promedio de esto, quedé por debajo, estoy en el 50% de las notas más bajas. Y, uy, me quedo por encima de la mediana, estoy en el 50% de las más altas. Profe, cuartil 3, ¿cuánto es? 3,8. Uy, estoy por encima de los del 3,8, estoy por debajo de los del 3,8. Es una medida de contraste y comparación que se da para ese caso. Y también sale por aquí otros análisis de forma de los datos de distribución, que va muy asociado a la media, mediana y moda. La simetría, aquí se habla mucho de lo que es positiva o negativa o simétrica. El apuntamiento o curtosis, el grado de concentración, sale lo que se va a denominar leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica. Aquí en dispersión también sale lo que se llama el sesgo, muy propio de cada dispersión. Observe que con un grupito de datos, todo el tratamiento, esto se puede hacer 5 datos, se puede practicar todo esto, se le hace el tratamiento. En la medida que le colguemos más medidas de resumen a esos datos, de mejor manera va a poder usted adentrarse a interpretar lo que le están diciendo. De mejor manera logramos extraer la información y poder leer lo que en sí significa. Eso es lo que vamos a ir haciendo en la medida que vayamos construyendo cada uno de ellos. El primero de ellos, pues, la media aritmética o promedio. ¿Quién a estas alturas de la vida no saca un promedio? Pero dentro de su formación hay que dejar narrado que se contó, se mostró, se validó. Aquí les puedo uno contar, son cosas desde que podemos interpretar mal. Muy pues no, yo sé sacar una media, yo se la meto al software y salió, me excelo, la meto a la calculadora. Pero a la hora de ir a interpretar, ¿qué dice? ¿Qué significa? Porque cuando hacemos la sumatoria de las diferencias entre los valores de la variable estudio y su promedio nos da 0. ¿Qué significa eso? A eso le vamos a estar apuntando más en ese pensamiento interpretativo y analítico. Entonces, media aritmética o promedio es simplemente el promedio, también llamada media muestral, si trabajamos con la muestra, y media poblacional si trabajamos con una población. Entonces, cuando usted va sacando, van avanzando en su semestre y va siendo acumulado de promedio del semestre, eso pienso que es una media muestral porque vamos a mitad de semestre. Ya cuando cerraste todas las notas del semestre, consolidas eso, se te volvió la media poblacional. Con la media muestral usted va perfilando cómo podría ser el comportamiento al final o qué acciones mediáticas deberíamos hacer, actuar para corregir, ajustar y mejorar ese resultado. Eso es lo que hace control de calidad. En la medida que va el proceso industrial andando, usted va sacando muestras y va obteniendo promedios muestrales y va viendo qué tan lejos estamos de los parámetros. Si el empaque de las papas fritas dice peso neto promedio al empacar 25 gramos, muestremos aquí este lote. No, vamos en 23, estamos por debajo, eso es crítico porque nos pueden sancionar por falsa publicidad. Oye, ingeniero, ingeniera, vamos en 27 por medio. No, bájele porque se nos dañan los inventarios. No es malo para el cliente porque le estamos dando más de lo que está pagando. Se calcula generalmente una muestra, sin decir que no se pueda entrar. Entonces, aquí aparece la X trazo, míralo, aquí está. Escoger y sumar todos los valores de la variable estudio, todos los valores de todas las observaciones. Toca decir, porque una vez dije eso, profe, aquí tengo 10 valores, de los cuales 3 son repetidos, entonces yo sumé los 7 valores. Y los otros 3 no, porque ya te dijo, no son observaciones. Sumar todas las observaciones de la muestra y dividir sobre el total de las observaciones. Así tenga datos repetidos, hay que sumarlos. Y vamos a sacar la edad promedio de este curso. Habrá estudiantes que tengan las mismas edades. No se trata de que salga
un representante de esa variable, de ese valor de variable en ese caso. La fórmula, pues ahí está narradita, se calcula de esa forma, que las observaciones de una muestra, observe que son observaciones, los datos. Es muy común hablar, de pronto me han escuchado lo que tenemos definido, datos e información. Profe, en los libros aparece manejo de datos, otro aparece manejo de información. Estadística general habla de datos, pero ¿será que usted procesa todos esos datos para lo que necesita? Si usted es un importador o exportador, el valor del dólar hoy, ¿alguien tiene el valor del dólar? ¿Alguien tiene ese dato? Info. ¿O alguien tiene esa información? ¿Qué dirían ustedes? Esas preguntas tipo quiz. ¿Y qué va, profe? Que nos pone a pensar. Digo, sí, pues que me acusan que a veces no los dejo pensar. ¿El valor del dólar es un dato o es información? Cuéntame, a ver, convenzámonos aquí entre nosotros mismos. ¿Eso es un dato o es información? ¿Qué dirían? Ante esa abrumadora y mayoría gritería, si les preguntara cómo está el dólar, usted pica ahí una vez, mejor dicho, ahí tiene el San Google. ¿Cómo ¿Es está el un dólar? dato? Es un dato. Alguien puede decir, justifícalo porque este profe pregunta todo justificado. Ajá, ¿y por qué? Porque es un dato. ¿Para ti es un dato? Tú dijiste es un dato. Dime por qué. O cuéntanos por qué es un dato. Observen que ahí se vuelve como intrínseco, pero te decía, eres un importador, trabajas en ese entorno, la empresa importa y exporta. Necesito a cómo amaneció el dólar hoy. Ese dato o ese valor se vuelve en una información para tomar decisiones. Eh, ¿Cuántos de ustedes van a tomar decisiones hoy con el valor del dólar? Si no están inmersos en operaciones de esa naturaleza, digamos un dato que está frío ahí quedó. Pero si lo necesitas para tomar decisiones de comprar o no comprar, vea, soy importador, exportador, qué bueno que subió el dólar, qué bueno, bravo. ¿Por qué? Porque soy exportador y es importante esa información, porque subió el dólar, entonces exporto y me llegan más pesos, llamémoslo así. Si trabajas en la parte de importaciones, subió el dólar y, uy, ahora toca pagar más pesos para tomar decisiones. Ya, ese es un efecto que tiene que estar la bolsa de valores y todo lo demás. Subió el petróleo y sabe por correlación que una vez el dólar, perdón, bajó el petróleo, entonces el dólar puede subir. Entonces, va a ser también como muy intrínseco dependiendo de lo que usted haga o la empresa tenga operaciones. En estadística básica están los datos. ¿Trabaja con todos ellos o va a hacer depuración? Si lo trabaja con ellos y toma decisiones con ellos, es información. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí donde estoy, está oscuro, está como, yo no sé qué hora es, parece que apenas son las 5:30 de la mañana. Muestre la hora. Tengo 7:20. Eso se convirtió en información porque hay que ir programando ya usted su salida o su llegada o alguna cosa en particular. Entonces, información. Entonces, siempre cuando se toman decisiones con datos en la práctica, fue información que fue suficiente para articular, llenarse de validez o razones para esos casos. Entonces, a veces el profe dice, dada la siguiente información que corresponde a los valores tomados dentro de estos datos, que a veces, profe, ¿y eso qué son? ¿No? Datos ahí, a veces números ahí que no están conectados con un escenario. Dada la siguiente información, o dado lo siguiente, dado 2 puntos y salen ahí 80 datos. ¿Y cuáles son las unidades? No, no tienen unidades. Haga los análisis respectivos. ¿Cuáles son? Yo, no, pues, hágale toda la estadística descriptiva. ¿Y qué se concluye? No, nada, simplemente es la parte operativa.
Pero si planteas un ejercicio, mire, hay un proveedor de láminas de acero que afirma que la resistencia promedio de las láminas de acero utilizadas en el sector de la construcción es de 88 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, con una desviación estándar de 12 unidades. Usted es el fabricante constructor de carrocerías para elaborar furgones para transporte de alimentos refrigerados, los cuales son llevados de tal ciudad a tal ciudad durante determinadas horas. Quiere verificar si se cumple esa condición, para el tanto toma una muestra, somete a las pruebas experimentales y lo lleva al laboratorio encontrando una resistencia media de 85, lo que lo hace sospechar que las láminas que le ofrece el proveedor son de menor resistencia, lo cual se pondría en un riesgo de que el furgón no pueda mantenerse, pero puede servirle que esas láminas le pueden servir para el techo, para las paredes, porque las láminas de piso, eso es información. ¿Y eso para qué? No, pues para que haga esto y decida si las compra o no las compra. Que si las compra, ¿por qué las compra? Y si no las compra, ¿por qué por qué? Cogió esa información, que eran datos, y la utiliza para tomar decisiones. Entonces uno dice, si con los datos tomamos decisiones y actúa, se volvió en información para actuar. Bueno, el promedio aquí, entonces, es coger y sumar todos y cada uno de los valores de las observaciones, dividido en el total de observaciones, sumatoria de igual 1 hasta n, los x y. Ahí no hay mucho. La media, min, es la media aritmética o promedio. Profe, la media es la misma promedio, ¿correcto? Lo mismo, promedio, que a veces sale promedio aritmético. En la universidad le pueden sacar a uno el promedio aritmético, que es el promedio de las notas cuando uno había pasado todas las materias o las que había aprobado. ¿Con qué nota aprobó la materia? En mi época, en el milenio pasado, nos tenían a la par, salía en el acta o en el reporte de notas, promedio aritmético. Es la promedio con las notas con las que pasó la materia, porque con las que pasó todas las materias que había mostrado ahí. Y sacaban un promedio ponderado en el que incluían las que habíamos aprobado y las que habíamos perdido. Entonces eso era terrorífico a veces. Ustedes siempre les coinciden estas épocas que son más brillantes en este milenio, o el promedio aritmético es el mismo promedio ponderado, eso no pierde materia ahora. Promedio de los valores de una variable que en este caso tiende a ser de tipo cuantitativo. Suma de los valores dividido por el tamaño de la muestra, por el tamaño. Ejemplos muy básicos. Ahí están los dos daticos para narrarle. Está el 2, el 3 y el 7. Entonces, si digo número de valores de la variable, entonces la variable tiene el 2, el 3 y el 7. No se trata de sumar 2 más 3 más 7, porque es sumar así con los valores repetidos. Hay 4 observaciones, sumamos y 1 entre 4 nos da 3, 5. Aspecto a tener en cuenta, y que a veces dicen cáscaras. Siempre que capture la media, llamarla X trazo, siempre será un valor que está oscilando entre el dato menor y el dato mayor. Y el mayor, que no les dé un promedio por debajo del dato menor, ni mayor al mayor. Uno siempre advierte esto y espero que este semestre no salga bien por profe. La media me dio este valor y verificaste que está en el rango del menor. Uy, profe, no hice eso y sí, estoy por fuera. ¿Qué hizo ahí? No, dividí, sobre todo cuando estemos acumulando datos en tablas agrupados. Si son 200 datos y se arman tablas en categorías, nos dieron 8 categorías. Entonces, si va a sacar la media, entonces resultó dividiendo sobre 8. No se divide sobre el número de categorías, se sigue dividiendo sobre el número de datos. Ahí está suficientemente. No, profe, es que de cada categoría le saqué la marca de clase, la multipliqué por la frecuencia y como habían 8 categorías, entonces dividí sobre 8. ¿Cuántos datos son? 200. Tenías que haber dividido por 200. Entonces, son tips para tener en cuenta en la construcción o en la interpretación. Es una medida que representa el comportamiento de los demás valores. Es el representante, ¿no? Está oscilando decíamos, entre el dato mayor y el menor.
Lo van a utilizar cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor, porque es muy sensible a valores extremos. ¿Qué significa esto? Muestra, a ver, chulo, que tengo un hoja en blanco aquí. Es el centro de gravedad de los datos. Voy incorporando esto para poderlo explicar también. Centro de gravedad de los datos diferente a la mitad de los datos. El dato que queda en la mitad será la mediana. La media es el centro de gravedad. Ya les explico. Aquí me sirve esta página. Por ejemplo, que como la alcaldía suspendió... Profe, qué pena. Diga así. ¿Me haces el favor de volverse un segundito la diapositiva? Gracias. Con mucho gusto. Pues le quitamos acá. Ya me iba a regresar. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, conveniente cuando los datos se concentran. Voy a explicar esto y luego me regreso para que complemente. Muy sensible a datos extremos. Vamos a explicar este comportamiento. Y teniendo ese, explicamos también lo que es el centro de gravedad. Que es lo que ahí siempre acostumbramos. ¿Qué es eso? Pues miremoslo con un ejemplito. Entonces les decía, como han suspendido la celebración de salir los niños a pedir caramelos, parece que ayer el gobernador salió a repartir caramelos. Por ahí escuché también en noticias. Yo me ateo porque a veces tengo que hablar de algo así actualizado. Entonces, asumamos que, mire, ustedes van a hacer las fiestas internas, ya la gente no va a salir y van a hacer las reuniones al interior de las viviendas. Hay tantos miles de policías que van a estar controlando situaciones de esas aglomeraciones. ¿Qué tal que una fiestecita les digan, mire, bueno, allá la industria y hacia dónde va? Va a haber una fiestecita de medianoche en el cual hay un show central y el show central es de 5 personas que van a salir a la medianoche y van a hacer un show. Van a haber 2 tarimas, una tarima para damas y una tarima para caballeros. Ajá, ¿y qué consiste el show? Digo, no sé, no dieron datos. ¿Y qué no sabe nada de qué es el show? Y eso va a comer la entrada. Y uno, no, gratis, así como nos gusta la cerveza, bien fría y al garatín. Y que, no, lo único que me dijeron es que la edad promedio del show de medianoche es de 18 años, quienes salen allá a tarima. X igual 18 años, la edad promedio del show de medianoche. Y esto está quedando grabado, ¿será que lo coge la universidad? Después no estoy intuyendo nada malo, nada, no, es un ejercicio práctico para interpretar en qué momento. Listo, ahí no me digan qué tipo de fiesta es, sino cada uno haga su imaginario. ¿Van o no van? Show de medianoche principal. O usted en un negocio, puerta cerrada, dice, hora loca a la medianoche, show de medianoche. Los que hacen el show son en promedio 18 años. ¿Cómo se imaginan las edades de las personas que están ahí? ¿Qué dirían? A ver, ¿qué propondrían ustedes? Ah, bueno, les dije que no me dijeran porque pronto dicen algo que no. 18 años. Va usted gratis, vamos allá y pasamos la medianoche allá. Pueden imaginarse uno ahí. Uno a esta edad diría, uy, vea qué maravilla. Ustedes, no, eso es de lo mismo que nos conocemos aquí unos con otros. Dice, ¿cómo así? Si estamos en temporada de niños, ¿por qué es 18 años? Será una rumba de payasos o de algún mago o alguna cosa, pero son 5. Bueno, aquí por términos sale el primer elemento del show, salió el X1, valor de variable 1. Pongámosle aquí, salió el abuelito que tiene 70 años. Y usted una vez empieza ahí, ¿cómo así? Eso es parte del show. Yo, sí, es parte del show. 70 años, este es para las damas, salió el abuelito. En la tarima de los caballeros salió una dama de 70 años. Y detrás de él viene el componente 2 de 4 añitos. 4 años, no escribir años ahí para todos, sino, bueno, ya se me fue aquí. Acompañado de X3, pongámosle aquí 5 años. Muestra cómo voy, 70, 74, 79. El X4, coloquémosle aquí de 6, sí, 79, 85. Y el X5 igual 5. Listo. Ese es todo el show. ¿En qué estaban pensando? Diría uno. Tomé decisiones actuando
en una situación de que la media me estaba representando el comportamiento de los valores de la variable estudio. Estamos en temporada de niños, es una fiestecita, es una piñatica, hay un show central de la familia en que el abuelito o la abuelita con sus nietecitos o sus bisnietos elaboran un acto cultural, una canción, una obra de teatro o alguna situación en particular. Si sumamos 70, 74, 6, 80, 85, 90, el promedio 90 sobre 18, nuestro verme histórico, si estamos bien, 90 dividido entre 5, oye, ahí está, 18 años. Ese es el comportamiento de la información. Observe, ese 18 refleja en realidad los valores que están dándole vida a ese resultado. Posiblemente uno diría, si están en un portafolio de inversiones, mire, tenemos un paquete de 5 proyectos cuya utilidad promedio es de 18 años. ¿Invierten? ¿Y cuáles son las utilidades cuáles son las posibles utilidades de los proyectos? No, no hay información sobre eso. Y en realidad, mire, funcionó de esta manera. Está cumpliendo con estos datos que efectivamente el comportamiento del promedio es de 18 años. Pero hay más masa de datos en valores bajos de variable. Aquí está el X2, X3, X4, 5. Está oscilando entre el 4 y el 6. Se concentran los datos. Este valor es el que se llama un dato atípico, un dato extremo. Si están en su curso de métodos y tiempo, está fabricando 5 piezas para determinar el tiempo promedio, fabricar una pieza o el tiempo de ciclo, el operario fabrica 5. Mire, ya fabriqué 5 y me dio tiempo promedio 18. Listo, usted con esos 18 minutos empieza a pronosticar ahora máquinas, ahora hombre, presupuesto de operaciones y cuando va y mide, empieza a fabricar. ¿Cómo así? Están dando valores bajos. Estuvimos por encima del presupuesto con los tiempos. Déjenme ver los datos que le dieron vida a los 18. No, pues el primero fue 5, el segundo, aquí les cambio 4, y resulta que hubo un apagón de luz, que se cayó la energía o la máquina falló, y ahí echamos 70 minutos con esa pieza, 1 hora y 10, y después siguió produciendo, fabricando. Este 18, muy a pesar que es un resumen de los datos que conforman, sea la muestra de la población, está representando un distanciamiento de lo que puede ser la homogeneidad de los datos. A eso es lo que se llama muy sensible a valores extremos. Entonces, lo que se recomienda ahí es aislar esos valores. Hay una herramienta que se llama el diagrama caja-bigotes, en el cual se aíslan los valores atípicos, los valores extremos, sea por el bajo o por arriba. Uy, profe, quite la nota más mala. Recuerden algo que dijimos en octubre 30 del 2020, siendo las 7:35 de la mañana, que para homogeneizar los datos hay que retirar los valores extremos, entonces quitamos la nota más mala y quitamos la nota más buena y quedan los datos bien homogéneos. No, profe, déjelo así más bien, no. Entonces, si uno bloquea este valor, ¿qué le quedaría como promedio? 6 y 4, 10, 15, 20. Con estos datos, con estos 4 valores, la media sería el valor del 5. Que representa, entonces, en tiempo real, si están en tiempos de ciclo, fabricar piezas, un valor atípico, retírelo. De por sí en análisis de regresión y correlación hay datos extremos que hacen conclusiones espurias. Esto es una conclusión, interpretación espúrea, distante de lo que puede ser la homogeneidad de los datos. Por eso a estos 5 daticos hay que decirle, uy, si usted me da la moda, profe, la moda es el dato que más se repite, MD, yo voy y detecto que la moda es 5, mire, hay 2 valores, y usted ahí una vez dice, ¿cómo así? La edad promedio 18 y la moda es 5, la moda es de lo que más hay allá adentro, la moda dice hay más valores a 5 años y la media es de 18, ahí hay un dato extremo sesgado, ahí empieza a haber un sesgo, eso es lo que se empieza a dar la simetría, se fue por la derecha el valor promedio. Si hubiera pedido una mediana,
¿qué valor ordenado los datos quedarían en la mitad? Tendríamos el 4, 5, 5, 6 y 70. El dato que está en la mitad es el 5. La mediana es el 5. Ya trabajaremos eso en más detalle, cada cosita es. Entonces diría el 50% de los datos son menores de 5, el 50% de las personas que están en ese show central son mayores de 5 años. Un valor disperso del valor promedio frente a la moda se comparan, dice, sospechamos que hay datos extremos o atípicos o están alejados. Si hubiera pedido la varianza, hubiera pedido el rango de los valores, están entre 4 años y 70 años, serían 66. Si pide la varianza, le daría un valor alto, porque hay distanciamiento significativo entre el promedio y dichos valores. Si la varianza o la desviación estándar le da 0, significaría que todos los valores son iguales a la media, cosa que no le iba a dar acá por este caso. Entonces, a eso le apunta el concepto de que es muy sensible a valores extremos y va teniendo un gran cambio y a una gran velocidad y hace que se afecte eso. ¿En qué consiste el centro de gravedad? Por aquí me regreso para abrirle campo. En el ejemplo que estamos haciendo, ¿qué es el centro de gravedad? Por aquí van mis valores de X. Voy a hacer aquí una especie de columpio. Sí, aquí está. Y de antemano voy a decir que aquí está el 18. X trazo igual 18. Se subieron ahí, hay dos niños, hay uno de 4. Vamos de cuenta que unas barritas, 4. Hay dos de 5, 5, 5. Y está aquí a la izquierda uno de 6. Pues no me quedó tan distribuido ese valor. Debería quedar el 18 más a la izquierda. Permítame lo hago porque después va a decir que quedó en la mitad. Y voy a colocarlo aquí mucho más a la derecha. Digámoslo aquí, guardando un poco más la proporción. Aquí tendremos el promedio de X trazo igual 18. Entonces, si ese es el centro de gravedad, hagan de cuenta un columpio. Se empieza a subir, aquí se subieron 4 babies con esos pesos y entonces el columpio lo que va a hacer es, el columpio no es todo el cielo, si el balancín va hacia arriba. ¿Qué valor debemos colocarle a la derecha para que quede, llamémoslo así, nivelado? Entonces aquí debe colocarse alguien de 70 para que quede eso nivelado. ¿Qué significa en esta situación? Que las distancias o la masa de datos que está por la izquierda debe ser igual a la masa de datos que está por la derecha. Diferente al valor que queda en la mitad. La mitad va a ser la mediana. La mediana va a decir que la cantidad de datos que está a la izquierda de la mediana es igual al número de observaciones que están por la derecha, sin importarnos la medida. Observe que aquí tenemos 4 datos que están a la izquierda y uno que está a la derecha, y el promedio es 18. Cuando le calculemos la mediana, estamos analizando mediana, la cantidad de datos que queda a la derecha de la mediana es la misma que está quedando. El 50% va a la derecha, el valor mediano. Entonces el centro de gravedad es eso. Cuando estemos trabajando con varianza, vamos a tomar las distancias de cada valor, del 4 al 18, del 5 al 18, de este 5 al 18 y del 6 al 18. Vamos a sacar las diferencias, vamos sumando esos valores de distancia y sumamos también la distancia que va del 70, del valor del 70 al 18. Al sumar esos valores, nos va a quedar de que se anulan. 4 menos 18, más 5 menos 18, más 5 menos 18, más 6 menos 18, más 70 menos 18. Eso les debe dar, se llama la desviación de los valores de la variable respecto a su valor promedio debe ser igual a 0, porque la masa de datos que está por izquierda es igual a la masa de datos que está por la derecha. Hace referencia a ese concepto o a esa valoración. Ahí estaría narrado esa otra propiedad de lo que se da en el valor promedio. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte de valor promedio?
Aquí viene la mediana. Voy a dejarla ahí para no que empiece. Tenemos que alistar lo de las 8 para que estiremos pies, para que tomen algo, para darle entrada al otro profe. Si utiliza esta sala, piden que esté desocupado. En términos generales, estaríamos hablando sobre el valor promedio, en el cual permite resumir comportamientos. Si fuera una población, se llamaría mu. Venga, cierro eso ahí por ese lado. Entonces, en el diseño visual de lo que significaría, si usted se mueve aquí por la población, llamar n datos de una población, o si se mueve aquí por la muestra, que sería n datos muestrales, en la población se denota la media mu. Pero tacho esto porque van a decir, aquí esta no es, esta no es. Estoy con el promedio, media, mu. Y en la muestra, x trazo. La forma de calcularla es similar para ambas situaciones. Es el pensamiento estadístico de sumar las observaciones de los X o Y que estén presentes en uno o el otro, y lo que cambia es la ropita como la denota. La media poblacional pues será igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta el n mayúscula de los valores de X o Y dividido sobre el n total. Mientras que en la muestra fue la que acabamos de visualizar, el X trazo del estimador, pues ya lo tenía, pero lo dejo ahí para que quede en pantalla, y igual 1 hasta la muestra n de los valores de la variable, de las observaciones de la variable dividido sobre el número de datos. Pensamiento estadístico nos dice la misma operación, pero cuando aparezcan los resultados, nosotros, ustedes como analistas de datos, dice, le ponemos la ropita de mu porque pertenecen a una población estudio, mu poblacional, o X trazo si pertenece a una muestra. En software, en el Excel, el Minita, el SPS, el Instagram, el EpiInfo, el SAS, tienden a generar valores de estimación, porque la estadística se ha hablado de trabajar con muestras, porque si conoce los parámetros para qué estima, que siempre tiende a dar esas. En algunos escenarios vamos a necesitar conocer el promedio. En su curso inferencial se necesita conocer el promedio de la población, porque hay proveedores que anuncian productos cuyo peso neto promedio, cuando empacas un producto, cuando envasas una bebida, peso promedio al empacar. Es el parámetro que marca el referente de la producción. Entonces se monitorean muestras para verificar que se... Y se van a contrastar si estamos cercanos entre el estimador y el parámetro, y esa diferencia lo que empieza a darle lo que se llama el error. Ahí viene el error, el distanciamiento. Si uno saca varias muestras diferentes, poco probable que le dé exactamente la misma que el parámetro, poco probable que las muestras den el mismo valor muestral. Entonces ese promedio de variaciones en los errores, en los valores, lo que llama el error de estimación. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Dejamos ahí. Dejamos de compartir. ¿Cuántos terminamos? 32. Felicitaciones, qué maravilla. Nunca me he sentido tan... Todos vinieron, no hay problema. Tienen 5 por asistencia. En esa notica de otros que quedamos allá de la nota 3, ese otros, diferente a quizzes y tareas y alguna actividad, incluye su participación. Aquí quedó grabado, entonces hoy pongo un 5 por asistencia para todos. Asumo que están todos ahí dentro de que parecen aquí arriba dice participantes 32, miro la lista 32. Cuéntenme alguna pregunta, duda o comentario o algo adicional que quieran conocer o saber. Profe, una pregunta. Me visualizo referente a aquí para que nos... Cuéntame, sí. ¿Quién habla? César, Listo, César, cuéntame tu caso. esto era para saber sobre las grabaciones si su merced las sube a Moodle o alguna... Ya voy a subir, generalmente dejo lo de la semana, hago un solo momento para subirlas. Las del semestre pasado las estuve subiendo en YouTube. Allá me genera un link y ese es el que yo les envío, sea vía correo por Teams o algunos. No sé si ya arregló alguien que tenía problemas. ¿Eduardo pudo al final entrar a Teams? ¿Eduardo está? Eduardo Díaz Daniel. No está.
Entonces, en Teams se grabaron sus correos que da la universidad, pero hay otros que tienen, tengo los correos personales, está con Gmail, con Gmail, con Outlook. Entonces, voy a intentar con Eduardo, si porque no puede entrar o no lo conoce, daniel.diaz4@correo.uis.edu.co. Yo lo veo que allá está está en la base. Entonces, las grabaciones, estar pendientes de que les envíe el link. Generalmente las acumulo para el fin de semana, para que las tengan. Ya cuando son para parciales, sí terminó clase hoy y que el parcial es el martes, y una vez hoy mismo la coloco. Realmente hay un momento que se convierte la grabación para poderla ya dejar registrada. Entonces, en ese lapso de tiempo empieza una otra actividad y se le fue pasando y se lo olvidaron. Pero bien, vale la pena que me lo recuerden para ese caso. ¿Qué más preguntas tienen? Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, bueno, entonces les agradezco su participación. La próxima semana continuamos. Todavía no les dejo nada para que vayan trabajando. Vamos a acumular estas medidas y luego haremos un taller para que vayan desarrollando y ahí vamos sacando seguimientos para ese caso. Seguiremos con medida de tendencia central y ya podemos meternos después a las medidas de dispersión y eso vamos articulando elementos para ir generando mayores volúmenes de componentes y poderlos ver ya de manera mucho más robusta, más integral. Entonces, agradecerle su participación, desearle un fin de semana, síganse cuidando en este puente, cuídense ustedes y su familia y que estén muy bien. Ok, bueno, procedo aquí Gracias, a profe, final. igualmente. Con mucho gusto, donde tengo aquí grabación.